Quienes hacen noticia. Son las 8 de la mañana, 43 minutos, una hora menos en Galápagos. Es Ecuador Radio, a través de Radio Quito, Platinum FM. Está con nosotros el viceministro de Gobierno, Esteban Torres. Gracias por la presencia. Quisiera pedirle sus primeras impresiones del informe de la Nación, pero ya no solamente del informe de la Nación, sino de toda la reacción que ha habido en la comunidad nacional después de las palabras del presidente de la República el 24 de mayo. ¿Qué conclusiones sacaría usted, señor viceministro? Gracias por estar aquí, bienvenido, buenos días. Gracias, estimado Gonzalo, un saludo a todas las personas que nos escuchan en esta mañana. Yo he estado presente en todos los informes de la Nación desde el año 2013, cuando inicié como asambleísta alterno, y siempre me gustó estar en estos eventos para entender los símbolos, la forma de comunicar y los mensajes que cada gobierno quería transmitir. Lo mismo en los cambios de mando. Y le puedo decir que es un informe a la Nación del presidente Noboa Singh novedoso, más corto de lo habitual. Yo he estado en informes de la Nación que duran 3 o 4 horas y que primero uno no se acuerda nada y está tan cansado que ya se quiere ir. Fue un informe a la Nación dinámico, conciso, claro, con elementos audiovisuales, que se adaptan a la forma de comunicar del gobierno, a la juventud del presidente y a la rapidez que en este gobierno se intenta imprimir en la gestión pública. En este ámbito era más atinente a las formas que a los contenidos, que usted hace, porque es la puesta en escena. Es decir, el informe de la Nación, como usted dice, a veces eran discursos largos, llenos de cifras, de otro tipo de organización, pero aquí hubo todo este elemento audiovisual incorporado a la dinámica de... Sí, la forma y el fondo son muy importantes las dos, cada una es tan importante en su ámbito como la otra. Si vamos al tema procedimental, eso se acompaña de un informe que llega a la Asamblea y la Asamblea tiene que pronunciarse luego sobre ese informe a la Nación, pero el elemento de comunicación corto, como le digo, novedoso, además con un respaldo popular en las afueras de la Asamblea, que también era importante mostrarlo, es un elemento novedoso que yo creo que gustó a la gente, quizás no gustó a ciertos críticos, pero lo importante es que aquellos ciudadanos que se sienten lejos de la política, alejados de las formas tradicionales de política, comiencen a interactuar, a incluirse, y esa fue la finalidad de este informe. ¿El documento físico que va a la Asamblea es distinto o más, digamos, voluminoso que aquel que se normalmente presentó? Es mucho más detallado que lo que se puede decir en una interlocución, entonces sobre eso también ya el Pleno, la Asamblea se pronunciarán. Normalmente las asambleas no aprueban los informes de la Nación, es lo que siempre pasa, pues es un tema procedimental. Claro, exacto, de procedimiento. ¿Cómo asimilan las críticas? Mucha gente dijo, no hubo datos suficientes, algunos datos no estaban contrastados. El tema del empleo joven, por ejemplo, se dice, no, las cifras del INEC no van, no hay coincidencia con lo de los afiliados a la seguridad social. En seguridad, durante estas 2 o 3 semanas hemos tenido algunas cifras que han concordado o no con las que oficialmente se ha entregado y con otras que han aparecido, porque claro, es una situación muy vertiginosa, pero esto en general, el manejo de la data y de las cifras y la contrastación y las críticas, ¿cómo lo asimila? Es normal, en democracia todo el mundo puede opinar, le va a gustar, no le va a gustar algo, que es algo novedoso, y es que en este año de gestión preelectoral normalmente no era lo tradicional que existe un gobierno fuerte, con intenciones de participar en las próximas elecciones, y eso aviva las críticas. Yo me acuerdo los informes de la Nación ya del último año eran de trámite, pues en el caso del señor Moreno, del señor Lazo. En general, ¿no? El desgaste. Sí, en general el desgaste. Esto es distinto porque lo sienten como un hecho preelectoral, y el respaldo de los 50.000 personas comprobadas, además, que estuvieron en la ciudad de Quito. ¿Cómo contó lo de las 50.000? Porque he visto incluso algunas propagandas. Bueno, son muy sencillo. Somos 50.000. Muy sencillo, todas aquellas personas que vinieron de provincias se transportaron en buses, y el bus para entrar a la ciudad de Quito necesita salvoconductos. Entonces, que se han emitido más de 1.200 salvoconductos a 40 personas
que entran por un bus, 45, más las personas que se sumaron, que viven en Quito, y que no salieron de feriado, sino que querían acompañar. Hicieron un análisis con drones. Tengo un amigo... Con inteligencia artificial. Tengo un amigo, por ejemplo, que es corredor de estos que corren en la laguna de Cumbayá, y le vi a las 6 de la mañana en el arbolito, le digo, ¿qué haces? Y estaba con el cartel del presidente, digo, tú no estabas ni invitado y estaba ahí. Entonces hubo mucha gente también que se sumó, por novedad y por reposo. Pero eso no era normal, porque en el informe de la Nación estamos acostumbrados a ver la última imagen, o presidentes solos, abandonados, o rodeados de una gran comitiva militar, ¿no? Pero eso no fue forjado en el pasado, cuando había manifestaciones populares en pro de un presidente, en discursos, en tarimas o lo que sea, se decía los sándwiches, pagado, esto es pagado. ¿Lo fue o no lo fue? No, primero porque fue un día de feriado, no coincidió con un día laboral, eso siempre se ha dado. Obligación para los la crítica se da cuando en un día laboral salen a hacer eso, eso no pasó porque era un día feriado. ¿Qué es lo que nosotros hicimos desde el Ministerio de Gobierno? Precautelar la seguridad de los asistentes. No íbamos a permitir que aquellos que querían venir sufran algún tipo de inseguridad o la ciudad sufra algún destrozo, y por eso... No hubo a la nómina de los empleados públicos no, pero sí es cierto que muchos empleados públicos que sienten la camiseta del proyecto político dicen quiero respaldar, entonces lo van mientras cuando... Eso es voluntario. Eso es voluntario, es. Activismo político para organizar las caravanas, las cosas, eso sí, ¿no? No, organización, eso sí, para que no haya temas de inseguridad o de desmanes, que eso es lo feo cuando hay alguna manifestación política, que por ejemplo, o alguna protesta que se destruya el centro histórico de Quito, cosas así, ¿no? Que eso no debe darse. La silueta de nuevo del presidente con la banda presidencial, a diferencia de aquella de campaña en traje sport, ¿qué significado político tiene? Es adherirse a aquello que muchos intentan hacerle una crítica. Hubo esos muñecos donados, por supuesto, en campaña. Esta vez también llegaron estos muñecos ya con la banda presidencial. ¿No el gobierno? ¿Ah? No, para nada. No, ni hay plata para eso, ni tiempo para esas cosas. Pero esos muñecos también es una forma de decir el famoso adjetivo muñeco de cartón que ha utilizado el correísmo últimamente. En comunicación política uno también toma esos símbolos y los fortalece. Y de hecho se convierte en un símbolo ya de juventud, de novedad. ¿Le hace bien al gobierno tener por supuesto, sí, simbología? Sí. Y lo que se ha hablado mucho, la banalización de los zapatos rojos a la bota militar. A ver, yo entiendo que se genere discusión, morbo por este tipo de cosas, y es normal. Pero no se lleva demasiado el debate fuera de los contenidos profundos de Informe de la Nación. Yo no creo que esa era la intención, pero la comunicación posterior va viendo símbolos y datos. Este mundo de las redes sociales, de los memes, de los bots. ¿Qué es lo que sí veo? Y eso déjeme decirle que veo con agrado. Hay ciertos sectores políticos tradicionales que no logran entender esta nueva dinámica comunicacional y se ven perdidos, en el sentido de que no estamos frente a una lógica de, por ejemplo, ataque y respuesta política tradicional. Usted ve cómo el presidente comunica con muchos TikToks a veces y deja mal parados a sus críticos. Entonces, hay que leer el nuevo momento comunicacional político. Quienes no lo hagan, yo creo que van a estar fuera de cualquier contienda del 2025. Estamos ya en la precampaña electoral, evidentemente. Hay unos dicen que que esa precampaña empezó en el viaje presidencial de Nueva York del presidente, cuando dijo que quería ser candidato. Otros dicen no, empezó en enero, empezó a raíz de la declaratoria del conflicto armado interno, empezó en la consulta popular. Le han dado varios, ¿cómo se llama esto?, banderazos de salida a la campaña presidencial. Esto sí es el Informe de la Nación, de algún modo, un anuncio de la pre-campaña, todo de la lo intención del presidente. Todo lo que haga el presidente en estos meses lo van a tomar algunos como el inicio de una campaña electoral. Pero es inevitable, ¿no? Es inevitable, es un año preelectoral. O sea, claro, acordémonos del año preelectoral del 2016 de cara al 2017, el 2020 de cara al 2020. Es normal que esto suceda. Formalmente la campaña empieza cuando empieza y el presidente no ha tomado todavía la decisión. Él tendrá que tomar la decisión. Bueno, pero ya casi la ha tomado. Lo ha dicho públicamente varias veces, ¿no? Bueno, lo ha dicho, sí, pero hasta que no tome la decisión en este país no hay nada cierto. Esperamos como gobierno que sea. Que acaba de ser aprobado elecciones primarias, supongo, ¿no? Sin duda alguno los procesos de... ¿Ese movimiento? Bueno, yo soy parte, digamos, de la fundación de ese movimiento, con orgullo. Es interesante participar en un momento político nuevo. Pero tampoco tengo intención de ser candidato como firmas para el movimiento sin hacer grandes actos operativos públicos
Bueno, son muchas firmas. Es un trabajo normal. Bueno, lo importante es... No del gobierno, No, sino pues, de la militancia. bueno, para eso hay, exactamente, que además es una militancia que todavía no ha logrado, aquellos que son profesionales y tienen credenciales para hacerlo, en muchos casos ingresar también a la gestión pública, que es algo normal que se da en un cambio de gobierno, precisamente por lo que se vive en muchos sectores, y es que realmente el margen de maniobra de cualquier gobierno, no solo de este, es mínimo en cada ministerio por el tema de los nombramientos. Usted ha tomado una decisión, el gobierno ha tomado una decisión de hacer una comparecencia pública en el Palacio de Carondelet de modo semanal para informar al país. Buena falta hacía. Es bueno que una autoridad, digamos, el rango de un viceministro asuma esta responsabilidad, pero se han tocado diversos temas. Uno de los que usted tocó esta semana, ayer, fue concretamente el tema de la crisis eléctrica, diciendo que había todavía personas dentro de algunas instituciones que manejan el tema de la electricidad que están jugando al contrario de lo que son las líneas que establece el ministro encargado de energía. ¿A qué se refirió concretamente esto de los supuestos apagones o programaciones técnicas programadas? ¿Tenía que ver con eso? A ver, lo primero, hemos inaugurado estos espacios de diálogo con la prensa directo. Yo creo que es bueno. Creo que hacía falta. Hay que comunicarse. Este es un espacio del Ministerio de Gobierno, aunque se lo quería interpretar como que sea de gobierno, bueno, pero que debería ser replicado por todos los ministros también, sí, en el ámbito de sus competencias. Lo que pasa en gobierno es que como todo es transversal, las preguntas son de mucha variedad, y esa fue una de las preguntas que justamente hizo la prensa respecto de lo que pasa en el sector eléctrico y por qué no decir en el resto del sector energético. El esfuerzo del ministro es realmente espectacular. Lo que se hace, lo que pasó por ejemplo en Coca-Cola, se paró y inmediatamente se tomaron las acciones y estuvo operativa. Y se rehabilitó el fin de semana. Así es, el mismo domingo. Cosa que se pudo haber hecho mucho antes en este gobierno y en todos los anteriores, ¿no? Y así es, y si todos vemos la comunicación del ministro, él no culpa jamás a nadie del pasado de lo que está pasando, resuelve los problemas. Asume su rol. Asume su rol y eso es importante, sin desconocer los obstáculos internos que se tienen en cada gestión. Uno de ellos es justamente mucho personal que lamentablemente no rema en la dirección que el gobierno quiere. ¿Hay que una especie de boicot, señor viceministro? A ver, todavía no sé si la palabra es boicot, pero sí inacción, lentitud. No sé si existe la palabra dejadez, pero es dejar todo sin que se muevan cuando uno necesita, especialmente en el tema energético, que no falle ni un solo megavatio, porque eso significa menos luz para los ecuatorianos. Ahí sí se va a requerir el liderazgo firme y por supuesto la información que recibe el ministro Luque adecuada para sin decir, duda alguna, esto se va a hacer, así vamos a proceder. Lo importante es que haya información a tiempo. El otro tema polémico que no quería dejar pasar para concluir este diálogo es la atención vicepresidencia. Usted ha dicho ayer que sería nefasto que la vicepresidenta asume el cargo de sustitución del presidente de la República, si así lo manda la norma legal, pero el presidente va a desplazarse para los temas de campaña, tendrá que pedir esa licencia. ¿Por qué piensa usted que sería nefasto? Precisamente el día de hoy hay una serie de diligencias judiciales que van a tratar el caso Nene, en donde se podrán ver evidencias de algo malo, que es justamente lo que motivó que el presidente la aleje de muchos temas a la vicepresidenta. ¿Pero tiene que ver la vicepresidenta con el tráfico de influencias o cuestiones? Bueno, eso es algo que entiendo que se va a discutir hoy, pero hay las pruebas, y esa desconfianza, no solo por ese manejo, es algo que ha motivado la decisión del presidente Dura. ¿A quién le gusta estar en esta situación vicepresidencial? Absolutamente a nadie. Si hay responsabilidad de la vicepresidenta, ¿piensa usted que esto podría llegar incluso a algún proceso de destitución o cosa parecida? No sé si llegue a ese nivel específicamente en el tema de la Asamblea. Lo que sí le puedo decir es que alguien que ha remado en contra del gobierno, que se ha acercado a los opositores al presidente de la República, que alguien que cuestiona al presidente de la República, cuando llegue al poder, si llega al poder, va a hacer todo lo contrario a lo que ha hecho el presidente. Lealtad, dice usted. Absolutamente. Entonces eso no solo es un riesgo para el Estado, para la seguridad del Estado. O sea, ¿qué significa esto? Que el primer día se descabeza la cúpula militar y policial y se cambia la cúpula militar y policial, que está haciendo un excelente trabajo en materia de seguridad. Todos esos riesgos están en el tapete y eso habrá que discutirlo en el momento que sea. Pero, viceministro, la vicepresidenta tiene unas funciones establecidas por la Constitución
Y no la eligió nadie más que el presidente Daniel Noboa. Sin duda, y creo que creo que fue un error. Puede ser, Eso será... ¿Qué va a pasar? Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar. Ustedes tienen una posición. Usted dice sí, sería nefasto si ella asume. Totalmente. Y como le digo, le voy a dar un ejemplo. Pero tendría descabezar que haber una fórmula legal para que ella lo asuma. Lo que puede hacer un presidente de la República en los primeros minutos, descabezar la cúpula militar y policial. Eso es su analogía. Eso es impensable, pero vamos a ver cómo avanza el camino. Hay algunos procesos, digamos, que caminan, que podrían determinar una decisión en el momento en el que se tenga que tomar, que realmente no están en manos del Ejecutivo, están ya en la justicia, están en este caso en la justicia electoral, y eso habrá que ver qué pasa. Le agradezco, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, aquí con nosotros. Vamos a la información deportiva y partidos internacionales de los equipos ecuatorianos y algo de información taurina para cerrar. Gracias, viceministro. Perfecto, por estar gracias. Ahí.